SDA 106.3, transmitiendo desde Gotemburgo, Suecia. Buenas tardes. Hoy, 23 de octubre de 2020, empezamos las noticias de la semana. Y empezamos en Bolivia y vamos a dar mayor cobertura a las elecciones que se realizaron este domingo en Bolivia y sus repercusiones a nivel mundial. El domingo pasado se realizó unas elecciones en Bolivia que tenía desde hace mucho tiempo atrás un manto negro de miedo y temor por lo que se venía a venir. Otro vandalismo para desacreditar y perpetrar otro fraude propiciado por la Organización de Estados Americanos, la OEA. Pero lo que no contaron todos los partidos de derecha, todos los medios serviles al gobierno de facto, tanto nacionales como extranjeros y organismos internacionales, era el sentido democrático y de la no violencia de la mayoría del pueblo boliviano. Y eso se traduce en los resultados de las elecciones y es una lección para la historia de los pueblos progresistas del mundo. Y la mayoría del pueblo votó, una vez más, por su soberanía y su bienestar, dando así su voto al binomio Arce Choquehuanca del movimiento al socialismo, que hasta hace unos minutos atrás en el recuento oficial de los votos que llevan una diferencia abismal al segundo de la contienda, despejando así de un plumazo a cualquier intento de negociación o de negación de los resultados. Con el 99,35% de los votos contados y ya oficiales, el MAS obtiene el 55,07% de los votos y el segundo, Comunidad Ciudadana, el 28,88% y el tercero, el de las 3B, la Biblia, Bala y Buey, solo el 13,98%, con una distancia de más de 26 puntos entre el primero y el segundo. También el MAS tiene la mayoría absoluta, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y así Bolivia tiene un nuevo gobierno, pero esta vez avalado por unas elecciones generales, por lo tanto ganó la democracia en Bolivia. El traspaso de mando se llevará a cabo la primera semana de noviembre. Continuamos en Bolivia. Al día siguiente de conocerse los resultados de las encuestas rápidas de dos organizaciones neutrales que hicieron a boca de urna, dieron el resultado que nadie se lo imaginaba, ni siquiera los mismos militantes del MAS, y fue una gran sorpresa para propios extraños. El MAS ganaba con el 53% y el segundo llegaba apenas al 31%. Entonces ya no se podía discutir. Tampoco se podía hacer funcionar la maquinaria del fraude de la OEA. Ya no se podía tapar el sol con un dedo, y la primera que salió a reconocer el triunfo del MAS fue la presidenta de facto, y luego salieron a reconocer su derrota los demás contrincantes y muy irónicamente también el secretario de la OEA, Luis Almagro. Luis Almagro, al reconocer este resultado, está cavando su propia tumba porque se evidencia que en las elecciones del año pasado no había ningún fraude y fue él el que dio el pistoletazo para el inicio de la violencia y masacres al pueblo que terminó en un golpe de Estado. La misión de observación de la OEA descarta acciones fraudulentas en las elecciones. La misión de observadores de la OEA descartó acciones fraudulentas en las elecciones generales del domingo y da cuenta que el resultado ha sido contundente en referencia al triunfo del candidato del MAS, Luis Arce, con más del 55% de la preferencia electoral.
Jamás hubo fraude el año pasado, dijo el director de la CELAC, Alfredo Serrano. Según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC, que hizo encuestas de intención de voto y monitoreo, el reciente proceso electoral informó que la conclusión emana de un estudio comparativo entre los resultados de las elecciones anuladas del 2019 y las del pasado domingo. Indicó que el MAS superó esta vez la votación del 2019 en los recintos objetados por la OEA, el cual alentó y apoyó los alegatos de fraude. Las impugnaciones de la OEA fueron la excusa para hablar de fraude. Se comprueba que efectivamente el MAS tiene la misma votación o incluso más y jamás hubo fraude, comentó el director de la CELAC, Alfredo Serrano. Alfredo Serrano dijo también que ante lo sucedido, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, debe renunciar a su cargo. ¿Y qué dijo la OEA el año pasado? Que la OEA había determinado que de una muestra de 4.692 actas que fueron revisadas, 226 presentaban, entre comillas, irregularidades. Las supuestas o presuntas irregularidades encontradas por la OEA fueron el pretexto de la organización para sugerir que había ocurrido un fraude en los comicios, lo que provocó manifestaciones violentas de la oposición que culminaron con el golpe de Estado contra Evo Morales y la imposición de un gobierno de facto de ultraderecha. El Grupo de Puebla pide renuncia de Luis Almagro. El Grupo de Puebla es un foro político y académico integrado por representantes de la izquierda política iberoamericana de 15 países. El Grupo de Puebla pidió el miércoles la renuncia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, al considerar que es claro que su liderazgo regional está muy cuestionado tras lo sucedido en las elecciones de Bolivia 2019. En un comunicado señala que la contundente victoria del MAS confirmó de forma fehaciente lo que varios estudios de centros de investigaciones internacionales señalaron en estos últimos meses. No hubo fraude en las elecciones del 2019 y Evo Morales fue el vencedor y hubiera podido asumir nuevamente su cargo como presidente legítimo de Bolivia si la OEA, en su condición de observador, no hubiera desconocido dichos comicios. Y el papel que jugó Almagro en la desestabilización democrática de Bolivia y las relaciones excluyentes que mantiene con otros países del área lo inhabilitan para seguir ejerciendo el rol de mediación. Su salida ayudará a recuperar la paz en la región y reactivar la integración regional que tanto falta ha hecho en estas épocas de pandemia, remarca el comunicado firmado por Dilma Rousseff de Brasil, Ernesto Samper de Colombia, Rafael Correa del Ecuador, Fernando Lugo del Paraguay y el español José Luis Rodrigo Zapatero. También el gobierno de México de Manuel López Obrador sugirió a Luis Almagro que renuncie a su cargo por lastimar la democracia en Bolivia, lo que generó la salida de Evo Morales. México sugiere al señor Luis Almagro someterse a un proceso de autocrítica a partir de sus acciones en contra de la Carta de la OEA y por lastimar la democracia de Bolivia para determinar si aún cuenta con la autoridad moral necesaria para encabezar esta organización. Así expresó el subsecretario mexicano para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes. Almagro utilizó de manera facciosa a la misión de observación electoral para denunciar un supuesto fraude y nunca fue comprobado. Así denunció el diplomático mexicano durante la intervención de México en la Asamblea General de la OEA. Este lunes, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo que
al secretario general de la OEA, Luis Almagro, le llegará la hora de pagar todo el daño que le ha causado a los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Con tu servilísimo cipayo y genuflexo de Washington, asimismo, Rodríguez recordó que hay sangre del pueblo boliviano en tus manos, Almagro, del mismo que hoy emergió para defender la paz y la democracia. Por su parte, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, catalogó como un descaro las felicitaciones y reconocimiento que manifestó Luis Almagro al presidente electo de Bolivia, Luis Arce, y al pueblo boliviano por el triunfo obtenido en las elecciones presidenciales. El canciller venezolano señaló que las palabras descarado, según la Real Academia Española, significa que habla u obra con descaro. Y descaro quiere decir desvergüenza, atrevimiento, insolencia, falta de respeto. Y eso en Venezuela se lo dice que es un cara de tabla. Y en Bolivia, un cara dura. El presidente electo de Bolivia, Luis Arce, muy molesto por el saludo de Luis Almagro. El saludo de Almagro, Luis Arce lo interpreta como un insulto para el pueblo boliviano, que la OEA viniera prácticamente con la misma delegación del año pasado, cuando hizo ese informe tan lapidario y vergonzoso y se inmiscuyó en los asuntos de los bolivianos, violando la normativa de los observadores internacionales. No estamos felices de recibir ningún piropo de la OEA. Todo lo contrario, estamos indignados porque vinieron con la misma gente que el año pasado. Evo Morales desde Argentina también fue muy duro con la OEA e inicia un juicio a Luis Almagro. Si tuviera algo de ética, Luis Almagro debería renunciar a la OEA y pidió fortalecer la UNASUR. Y en una conferencia de prensa del día de ayer anunció Evo Morales el inicio de un juicio contra Luis Almagro ante la Corte Penal Internacional por injerencia, por la ruptura de la institucionalidad en Bolivia el 2019 y por delitos de lesa humanidad. Pasamos al Uruguay. El expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, renunció este martes a su banca en el Senado y se retiró así definitivamente de la política activa, en una decisión precipitada por la pandemia, ya que padece una enfermedad inmunológica crónica. Me tengo que ir. A mí me echa la banca del Senado de la pandemia, porque no puedo cumplir con la tarea. Amo la política, pero mucho más amo la vida. Y estoy en una etapa de la vida en donde estoy jugando a tirar algún añito más. Entonces no tengo otra que replegarme. Que no quiere decir abandonar la política, quiere decir salir de la primera fila. Mujica fue presidente del Uruguay entre el 2010 y 2015. Ahora pasamos al Vaticano. El Papa Francisco brindó su respaldo a las uniones civiles entre personas del mismo sexo. El Papa mostró por primera vez su apoyo a los homosexuales y su respaldo a las uniones civiles entre personas del mismo sexo. También era entrevistado para el documental Francesco, que se estrenó este miércoles en el Festival de Cine de Roma. El apoyo del Papa apareció a mitad del documental, donde se profundiza en los temas que más preocupan al Papa, como el medio ambiente, la pobreza, la inmigración, la desigualdad racial y de ingresos y las personas más afectadas por la discriminación. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia y son hijos de Dios, dijo el Papa Francisco. Y para terminar, un comentario a manera de editorial. Hay ahora en Bolivia una mujer que ganó mucho en las elecciones en Bolivia y se llama Patricia Arce. Patricia Arce
a casi un año de haber sido secuestrada, agredida y humillada públicamente por una jauría humana de perros y sicarios hambrientos de odio y racismo que se decían ser opositores a Evo Morales y apoyaban el golpe de Estado. Patricia Arce, alcaldesa del municipio de Vinto, en Cochabamba, resultó electa como senadora por el partido al Movimiento al Socialismo. A Patricia Arce la vieron en todo el mundo el año pasado y simbolizó el nivel salvaje y de bestialidad del gobierno de facto de Giannini y sus 40 ladrones, luego de que el 6 de noviembre del 2019, durante las violentas protestas registradas en Bolivia por sectores que no reconocieron la victoria de Morales en las elecciones del año pasado, a plena luz del día fue secuestrada mientras se encontraba en su lugar de trabajo en el edificio municipal. Y un grupo de maleantes, drogados y borrachos ingresó al edificio de la alcaldía, sacó a Patricia Arce para hacerla caminar descalza entre piedras y vidrios por más de 7 kilómetros. En el camino, la alcaldesa fue golpeada, ultrajada, humillada. Le cortaron el cabello y, por si no fuera poco, le arrojaron pintura roja por todo el cuerpo. Seguro que ahora ya se recuerdan de quién se trata. Ella se llama Patricia Arce. Y ella, unas semanas después, cuando retornó a su cargo de alcaldesa, dijo a la prensa: «Habrán podido cortarme el cabello, tal vez golpearme por mis ideas, pero mis ideas siguen intactas». En abril de este año, durante el gobierno de facto de la Giannini, que se instaló tras el golpe de Estado, Patricia Arce fue detenida otra vez, junto a sus 5 hijos, acusados de haber organizado una fiesta y consumir bebidas alcohólicas durante la cuarentena por el coronavirus. Tras dar negativo en las pruebas de alcoholemia que le hicieron, denunció Patricia Arce que la detención se trató de persecución política en su contra, igual que a la persecución que sufrieron casi todos los dirigentes del MAS. Este año, para estas elecciones, Patricia Arce decidió presentar su candidatura al cargo de senadora y recibió el respaldo de los votantes en las elecciones de este domingo. Con trabajo, humildad y con el apoyo del pueblo boliviano, recuperamos nuestro país para todas y todos con unidad y valentía. Quiero agradecer a las y los hermanos que confiaron en este proyecto que va a recuperar el Estado luego de este golpe de Estado. Muchas gracias, manifestó así en su cuenta de Twitter. Ahora, el ejemplo de esta mujer boliviana y revolucionaria que no claudicó ante tanta humillación estará representado físicamente en la persona de Patricia Arce, que bien merecido se lo tiene. Esperemos ahora que entre todos los nuevos senadores y senadoras del nuevo gobierno boliviano la elijan como presidenta del Senado para convertirse así en la tercera persona de poder del nuevo gobierno detrás de Luis Arce y David Choquehuanca. Y en cualquier momento, mientras estos dos no estén en sus funciones normales y las circunstancias así lo requieran, pueda Patricia Arce convertirse en la presidenta de Bolivia como respuesta a toda esa gente que la humilló a ella y a su familia. Felicidades, Patricia, y hasta la próxima semana.